¿Qué tal? Buenos días, soy el maestro Luis Ángel Mendoza Pérez y seguimos con las actividades de estadística. Para el día de hoy veremos la prueba T para muestras pareadas. Y vamos a leer un poquito sobre esta prueba. Es una herramienta estadística diseñada para comparar medias de dos grupos que están relacionados entre sí. Y a diferencia de la prueba T para muestras independientes, donde se comparan dos grupos de personas distintas, aquí se analiza al mismo grupo en dos momentos diferentes o bajo dos condiciones distintas. Esta prueba se utiliza mucho en medicina, psicología, pedagogía, etc. ¿Cuándo se utiliza esta prueba? Cuando realizamos estudios de antes y después, que es el uso más común. Por ejemplo, medir el peso de un grupo de personas antes de una dieta y volverlo a medir después de un mes que se aplicó la dieta. Cuando tenemos sujetos emparejados, cuando los sujetos son diferentes pero han sido emparejados por una característica específica, gemelos, parejas de esposos o pacientes con el mismo grado en una enfermedad. También la vamos a utilizar con dos condiciones en el mismo sujeto. Cuando una persona se somete a dos pruebas distintas, por ejemplo, medir el tiempo de reacción de un conductor sobrio y luego medir el tiempo de reacción de este mismo conductor tras beber alcohol. Como requisitos tenemos que para que los resultados sean válidos se debe cumplir con ciertos supuestos. Número 1, variable dependiente continua. Los datos deben ser de intervalo o razón. Ejemplo, altura, peso, tiempo, puntaje en un examen, etc. Relación entre pares. Cada observación en el primer grupo debe tener una correspondencia directa y lógica con una observación en el segundo grupo. Una distribución normal. La diferencia entre los pares, no necesariamente los datos originales, debe de seguir una distribución aproximadamente normal. Para ello vamos a utilizar otras pruebas que comprueben si realmente nuestros datos siguen una normalidad. Y número 4, la ausencia de valores atípicos. Los valores extremos en las diferencias pueden sesgar significativamente el resultado. La fórmula para resolver esta prueba es la siguiente. Decimos que T es igual a la media de las diferencias sobre la desviación estándar de las diferencias, que va a ser dividida por la raíz del número de pares observados o nuestra muestra. En este caso vemos que hay dos variantes, puede haber muchas variantes de la fórmula. En este caso la primera fórmula tiene una D con una barrita encima, que significa que es la media de diferencias. En la fórmula de abajo vemos que es una X con la barrita encima sub D, que indica lo mismo, que es una media de diferencias. A final de cuentas es la misma fórmula, nada más cambia un poquito por la letra, pero es igual. Vamos a resolver esta prueba utilizando un ejemplo que está en esta página. Voy a recargar y nos da un ejemplo con datos. Nos dice que queremos investigar el efecto del uso de algún recurso didáctico, por ejemplo un video de YouTube, en su destreza para resolver cierto tipo de problemas matemáticos. Les tomamos a los alumnos un test inicial, les pedimos que miren el video y cuando terminen de ver el video les aplicamos otro test. Ahora ya tenemos las dos observaciones de los estudiantes y aquí tenemos el nombre del estudiante antes, después y la diferencia que hay al realizar su prueba o su test. Vamos a resolverlo en Excel. Para ello ya tengo aquí lo que voy a necesitar, que es N, los grados de libertad, D, que es la media de diferencias, que en este caso es X con una barrita en la fórmula que tenemos aquí, la desviación estándar, mi valor de T calculado y mi valor de P. Vamos a copiar la información del ejercicio
y la vamos a pegar en Excel. Control V para pegar. Vamos aquí en esta gomita que está aquí arriba. Voy a hacer un poquito más grande. En esta goma que está aquí arriba voy a darle en borrar formatos para que se eliminen las negritas, cursivas, etcétera. Bien, no sé cuántos alumnos fueron tomados de muestra. Para ello, en N voy a utilizar la fórmula igual contará, que va a contar todas las celdas que no estén vacías. Voy a seleccionar mis datos sin el encabezado, que el encabezado sería nombre, antes, después y diferencia. Voy a borrar la diferencia y la voy a recalcular aquí en Excel para comprobar que funcione correctamente. Que funcione correctamente el uso de fórmulas en Excel. Voy a tomar mi valor de después menos mi valor de antes. Vemos que sí coinciden, entonces está correcto. Grados de libertad. Mis grados de libertad son iguales a mi valor de n menos 1. Ahora vamos con la media de diferencias. Esta media de diferencias, si recordamos, una media es lo que conocemos como el promedio. Las diferencias ya las tenemos calculadas. Vamos a hacer lo siguiente: colocamos igual, promedio, y seleccionamos nuestra columna con las diferencias. Me da un valor de 2.05. Voy a regresar a mi ejercicio y me dice que la media de diferencias es igual a 2.05, entonces estamos correctos. Vamos a calcular la desviación estándar. Para este caso utilizaremos la fórmula DESP. Aquí está, DESP. Es una abreviatura de desviación estándar. DESP EST.M. Desviación estándar muestral. Vamos a seleccionar nuevamente las diferencias. Cerramos paréntesis y me calcula la desviación estándar con un valor de 2.8372. Puedo aumentar o reducir los decimales. En este caso lo dejamos con 3 decimales y coincide 2.837. Ahora vamos a calcular el valor de t. Mi valor de t es igual y vamos a utilizar la fórmula. Voy a expandirlo un poquito para que podamos verlo. Me dice que la fórmula es una serie de divisiones. Mi primer dato lo voy a colocar entre paréntesis, que es la media de diferencias, que es este valor que tengo aquí. Cierro paréntesis, coloco el símbolo de división, abro otro paréntesis y ahora debo de colocar la desviación estándar. Nuevamente un paréntesis y tengo que hacer el cálculo de la raíz de n. Para ello utilizo la fórmula raíz, selecciono n, mi valor de n, cierro paréntesis y presiono enter. Ahora sí, mi valor de t es igual a 3.23, que es lo que tengo exactamente aquí. Hemos resuelto correctamente nuestro ejercicio. El siguiente software que vamos a utilizar es Jamovi. Este software es un software estadístico gratuito que se puede instalar en varias plataformas: Windows, Mac y Linux. Copiamos nuestros datos y los pegamos dentro de las celdas. Ahora vamos a modificar las cabeceras. En este caso tenemos el valor de A. Voy a dar un doble clic y esto corresponde a nombre y es un tipo de medida nominal.
Después B sería nuestro antes y tiene un tipo de medida ordinal. Después lo voy a colocar sin acentos para evitar conflictos con el software. Nuevamente ordinal. Con este software estadístico podemos hacer varias cosas. Voy a retraer este panelcito dando clic en esta flechita. Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, si le damos clic en análisis y exploración, podemos hacer todas las descriptivas de nuestros datos. Sería cuestión de agregarlas y podemos ver aquí mi valor de n, que es el total de alumnos que yo medí. También en el antes, que fueron 20, y después debe de corresponder los mismos 20. La media del antes, la media del después, mediana, desviación estándar, el máximo y el mínimo, que son las cosas más sencillitas que calculamos en estadística. A nosotros lo que nos interesa es la prueba T, que está aquí arribita. Prueba T para muestras pareadas, que es la segunda opción. Seleccionamos y vamos a agregar nuestras variables apareadas. Nos dice aquí. Seleccionamos el antes, lo agregamos, seleccionamos el después y lo agregamos. Vamos a hacer una prueba T de student. Nuestra hipótesis, en este caso no vamos a hacer una prueba de hipótesis unilateral, vamos a hacerla bilateral. Queremos saber simplemente si hay diferencia. Por lo tanto, la medida 1 tiene que ser diferente de la medida 2, es decir, el antes y el después tienen que ser diferentes. Con ello, al seleccionar estas opciones, nos va a ir calculando el valor de el estadístico T, los grados de libertad y el valor de P. También podemos dar clic aquí y ver las diferencias entre medias, el error estándar de la diferencia. Podemos agregar los intervalos de confianza, que si recuerdan es dentro de nuestra gráfica con forma de campana, la parte donde estamos dentro del rango de confianza para nuestra prueba. Podemos agregar también las descriptivas, que son un resumen de esta parte, de esta tablita que tenemos aquí arriba, la vamos a tener aquí abajo. ¿Sí? Vemos la media del después, la media del antes, mediana, etcétera. La ventaja de utilizar un software estadístico es que podemos agregar una prueba de normalidad. En este caso, si le damos clic, nos realiza automáticamente la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. La veremos más adelante. Podemos agregar gráficas descriptivas. En este caso sí me interesa agregar estas gráficas descriptivas, donde vemos el antes, que claramente los alumnos tuvieron calificaciones un poquito más bajas que en el después. Si vemos aquí, esta barrita corresponde al después y esta corresponde al antes de la prueba. Ahora tenemos que comprobar si realmente los datos que nos está dando el software corresponden con el ejercicio. Revisamos aquí. Voy a extender un poquito. Mi valor de n es igual a 20. Aquí está. Los grados de libertad son 19 y eso lo vamos a ver en esta parte donde dice prueba T, muestras pareadas, que los grados de libertad es igual a 19. La medida de diferencias no la calcula porque nos calcula directamente el valor de T, que es 3.23, y aquí lo tenemos, el estadístico es de 3.23. Bien, nos damos cuenta de que exactamente
está funcionando este software para calcular la prueba T, y es muchísimo más sencillo que hacerlo en Excel. Vamos a calcular ahora el valor de P en Excel para ver si corresponde con nuestro valor de P en el software Jamovi. Para ello vamos a utilizar una fórmula, vamos a ajustar y vamos a seleccionar la celda donde queremos que se realice el cálculo de P. Vamos a utilizar una fórmula de Excel. Seleccionamos la celda, presionamos igual y escribimos deberíamos de escribir distribución, la abreviatura es hasta tr, distr.t, para decirle que es una prueba T, 2c, distribución T de student de 2 colas, eso es lo que significa esta fórmula. La seleccionamos, nos pide un parámetro X, ese parámetro X es mi valor calculado de T. Los grados de libertad, que ya los calculamos y son 19. Seleccionamos la celda, cerramos paréntesis y nos dice que el valor de P es igual a 0.004. Aquí en el software Jamovi está muy pequeñito, pero es 0.004. Lo ha calculado correctamente. De esta forma resolvemos la prueba T para muestras pareadas.